Bienvenidos al programa Auli Sofi. Como cada semana nos acompaña la doctora Samantha Gabriela López Guardiola, doctora en Derecho. Hemos estado platicando de algunos casos, vamos a seguir platicando, sometidos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos de los que México es parte. Lo último que estamos platicando es sobre el caso Alvarado Espinosa y otros contra los Estados Unidos mexicanos. Ahora corresponde ya realizar la conclusión, ya el final de este caso, de los comentarios al respecto. Doctora, bienvenida, la escuchamos y también a todo el público en general. Suscríbanse, pues para que podamos tener un poquito más de, de vistas. No por otra cuestión, porque es un canal no lucrativo, realmente no son excesivo en número. Sí tenemos suscriptores, ya varios miles, pero necesitamos un poquito más para poder continuar con este canal, si no, pues tendríamos que dejarlo lamentablemente. Muchas gracias, doctora. Ahora sí, bienvenida, disculpe, y bienvenidos a todos. La escuchamos para la conclusión de este interesante caso. Claro que sí, doctor. Muchísimas gracias. Saludos a todo nuestro público que amablemente nos escucha. Y sí, por favor, suscríbanse a nuestro canal. Bueno, el tema que nos ocupa el día de hoy es justamente la conclusión del caso Alvarado Espinosa contra México, que como hemos venido comentando, es una sentencia muy relevante, como todas las demás que ha emitido la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado mexicano, toda vez que aborda temas muy sensibles en materia de violación de derechos humanos, como lo es el asunto de la desaparición forzada de personas y del desplazamiento forzado, temas torales que se abordaron por la Corte Interamericana en este asunto en particular y que desafortunadamente violan derechos humanos fundamentales como es el derecho a la vida, a la libertad y a la integridad personal, además de violar los derechos de libre tránsito y derechos de la familia relacionados con estabilidad familiar. De igual manera, el Estado mexicano fue sancionado y la Corte Interamericana reconoce que el Estado mexicano fue responsable por la desaparición forzada de estas personas, Nitza Paola Alvarado, José Ángel Alvarado y Rocío Irene Alvarado, en violación de los derechos humanos, específicamente el reconocimiento a la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad personal, como ya lo he comentado, a la libertad personal, establecidos en la Convención Americana de Derechos Humanos, y de igual manera, responsable el Estado mexicano por violación a los derechos de garantías judiciales y protección judicial. ¿Y por qué fue responsable el Estado mexicano por esta violación de garantías judiciales y protección judicial? Pues porque, como se había comentado, a pesar de que había algún tipo de medidas que lo que buscaban era salvaguardar la vida y la integridad de estas víctimas de desaparición forzada, desafortunadamente esas medidas no fueron suficientes y no protegieron a las víctimas como se buscaba que las protegiera. Por ende, el Estado mexicano es sancionado a determinar el paradero de las víctimas. Sí, pero para que se determine el paradero de las víctimas, tenía que investigar de manera imparcial, completa y efectiva el paradero de las mismas, cosa que situación que desafortunadamente no se ha hecho. Investigación y determinación de los responsables, es decir, quién causó la desaparición de estas personas y cómo, que ya sabemos que fueron por agentes del Estado, toda vez que fueron privadas de la libertad por agentes del Estado y después el Estado fue omiso en proporcionar el paradero, información respecto al paradero de las mismas. Atención psicológica o psiquiátrica para sus, bueno, sus familiares, iba a decir deudos, pero se supone que, bueno, teóricamente cuando una persona está desaparecida no la podemos dar por fallecida, hasta en tanto no encontremos sus restos.
o el paradero de las mismas. Acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional. El Estado está obligado a este acto público que a la fecha no se ha dado. Publicación y difusión de la sentencia. Sí se ha publicado, sí se ha difundido, pero no en su totalidad, o sea, sí en su totalidad se ha difundido. Desafortunadamente, el Estado no ha hecho un acto público del reconocimiento de la responsabilidad. Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas. Es muy importante mencionar este punto, porque generalmente en todas las sentencias de la Corte Interamericana obliga al Estado responsable a crear una base de datos. Eh, por ejemplo, en el caso Campo Algodonero se obliga a crear una base de datos respecto de niñas y mujeres desaparecidas en un contexto de violencia extrema contra mujeres. En este caso, la Corte Interamericana obliga al Estado mexicano a elaborar o crear un registro de datos de personas extraviadas o desaparecidas eh, a nivel nacional, ¿ok? Entonces, y que estos datos sean correctos y además que se estén alimentando día a día. Entonces, por ahí tenemos tarea importante para el Estado mexicano, entre otras cosas. Tenemos que capacitar también al personal de todas las instituciones públicas que están relacionadas con la investigación y búsqueda de personas desaparecidas o extraviadas, cosa que no se ha hecho. Medidas de protección, prevención y garantías de retorno para aquellas personas que han sido desplazadas. Indemnización por daño material e inmaterial, es decir, hoy en día las indemnizaciones tienen que ser holísticas, lo cual conlleva no nada más ese daño material por la pérdida que repercute respecto de una persona que ha sido desaparecida, es decir, pérdida del ingreso, si es que era la persona que proveía de ingreso a su familia, sino que también el daño psicológico, el daño psiquiátrico, el daño en materia de salud, etcétera. Es decir, daño material e inmaterial, ¿ok? Y desafortunadamente, el único punto al que ha dado cumplimiento nuestro país, el Estado mexicano, es reintegrar al Fondo de Asistencia Legal de Víctimas de la Corte Interamericana la cantidad erogada por la tramitación de este caso en particular. Entonces, son varios puntos, como ustedes lo pueden ver, varias reparaciones, es decir, las reparaciones están integradas por varios puntos que el Estado mexicano debe atender, entre ellos justamente la capacitación, el registro. ¿Por qué? Estos dos elementos buscan la no reiteración de la conducta, es decir, que no se sigan desapareciendo forzadamente personas y que no existan personas que se ven obligadas por la situación de inseguridad e inseguridad derivada de la delincuencia organizada, especialmente, a desplazarse a lugares ya sea de origen o el lugar de residencia. Y por eso es que se busca que existe este registro y que este registro sea actualizado y que no desaparezcan el registro nada más porque hemos sido incapaces de buscar a las personas y de ubicarlas. Y la capacitación para todas las instancias de gobierno, toda vez que esto nos ayuda para poder tener personal capacitado que pueda, primero que nada, investigar de manera, eh, es decir, iniciar ex oficio y sin dilación una investigación seria, imparcial y efectiva. Situación que desafortunadamente no se da específicamente en temas de desaparición desaparición forzada de personas. Luego, entonces, necesitamos de igual manera tener, elaborar una ley en la materia, ¿ok? Tanto de desaparición forzada de personas como de desplazamiento forzado. Y entonces el Estado mexicano habrá o estará en condición de cumplimentar ciertos puntos de la sentencia que en particular nos ocupa el día de hoy.
Luego, entonces, estos procesos de investigación tienen que darse en un plazo razonable también, cosa que no ha sucedido en este caso en particular y que me permito comentar que cuando el acceso a la justicia no se da de manera pronta y expedita, entonces el Estado mexicano está siendo omiso respecto de este derecho humano. La justicia tiene que ser pronta y expedita, situación que no se da en particular en este caso y desafortunadamente en muchos otros casos más en nuestro país. Y únicamente me quedaría comentar respecto del tema de el involucramiento de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad pública, que ya lo comenté de manera muy sucinta en una sesión anterior. Bueno, es un tema que es importante abordar toda vez que la Corte Interamericana ha reiterado en diversas sentencias que las tareas de seguridad pública llevadas a cabo por militares tienen que ser de manera excepcional. No podemos tener a la milicia y extraordinaria. No podemos tener a la milicia o no deberíamos de tener a la milicia llevando a cabo tareas en materia de seguridad pública de manera normal, como sucede en la actualidad en nuestro país. El involucramiento de las Fuerzas Armadas tiene que ser, reitero, de manera extraordinaria, subordinada y complementaria, regulada y fiscalizada por autoridades civiles. Luego, entonces, el Estado mexicano estaba violando estos principios en ese momento específico cuando se llevan a cabo estos hechos, pero en la actualidad, ¿cuál es la situación? Desafortunadamente, el Estado mexicano ha incorporado de manera contraria a la Constitución y arbitrariamente ese artículo constitucional, que es el artículo 21 constitucional, que refiere que las tareas en materia de seguridad pública tendrán que estar en manos de civiles. ¿Ok? Entonces, este es un llamado urgente a nuestras autoridades a que limiten el involucramiento de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad pública y otras materias. Toda vez que el hecho de tener a estas fuerzas involucradas de manera cotidiana en materias de seguridad pública es una violación a la Constitución, en particular al artículo 21 constitucional. Por el día de hoy es cuanto. Los espero en una siguiente reunión respecto de la siguiente sentencia que estaremos analizando, recaída al Estado mexicano. Gracias. Pues, muchas gracias, doctora, por sus excelentes comentarios a estas sentencias que venimos haciendo, que viene usted haciendo. Y bueno, lo triste Gracias. es que, por ejemplo, en este caso se desconoce el paradero, como también se desconoce el paradero de la mayoría de los miles de desaparecidos en México. No sabemos si están muertos, están vivos, lo más probable es que estén muertos, pero pues la gente no tiene ni dónde ir a llorarles porque no aparecen sus cuerpos. Muchas gracias y nos vemos entonces la próxima semana. Claro que sí, Saludos, doctor. suscríbase. Saludos, que la pase Gracias. muy bien. Hasta Igualmente, hasta luego. luego.